Bien, nos dice Carlos y Ana deciden formar varios rectángulos, todos de área 12 centímetros cuadrados, y obtienen los siguientes: de 1 centímetro, de base, de 2, de 3, de 4, de 5 hasta 6. Veamos entonces, colocamos las bases de cada uno de estos rectángulos y vemos que el que tiene 1 de base tiene 12 de altura, el que tiene 2 de base tiene 6 de altura, el que tiene 4 de base, 3 de base tiene 4 de altura, y el que tiene 4 de base tiene 3 de altura, el que tiene 5 de base tiene 2.4 de altura, y el que tiene 6 de base tiene 2 de altura. Hacemos las preguntas. Si la longitud de la base aumenta, ¿cómo cambia la longitud de la altura? ¿Aumenta o disminuye? Y la otra pregunta es: si la longitud de la base se duplica, ¿cómo cambia la longitud de la altura? Y la C: y si la longitud de la base se multiplica por 6, ¿cómo puede obtenerse la longitud de la altura? Respondamos la primera pregunta. ¿Aumenta o disminuye? ¿Cómo cambia? Observamos lo siguiente. Para el rectángulo que tiene 2 centímetros de base, observamos que la altura va disminuyendo, es decir, cambia a manera que disminuye. Luego, si tenemos el siguiente rectángulo con 3 de base, observamos que también disminuye. Luego uno de 4 de base, observamos lo mismo, disminuye la altura. Y en el cuadro lo podemos observar fácilmente. A medida la base va aumentando, la altura va disminuyendo. Si la longitud de la base se duplica, ¿cómo cambia la longitud de la altura? Bueno, observemos que duplicamos la base de 1. Duplicarlo significa que la base sería 2. Al duplicarla, vemos que la base se divide a la mitad. La altura era 12 y ahora es 6. Duplicamos también el 3, es decir que el doble sería 6. Colocamos la base y observamos que la altura se divide a la mitad. Era 4 y ahora es 2 de altura. Entonces en la tabla observamos que si se duplica, la otra se divide a la mitad o disminuye a la mitad. De 1 a 2, 1 por 2. Y la otra sería 12 entre 2 nos da 6. Entonces a medida que la base va duplicándose, la altura va dividiéndose a la mitad. La longitud de la base se multiplica por 6. ¿Cómo puedo obtener la longitud de la altura? Bueno, multiplicando nada más por el recíproco. El recíproco de 6 sería 1/6.